La historia está llena de momentos sorprendentes, personajes únicos y sucesos tan extraños que de no ser documentados podrían parecer sacados de una novela de ficción. Más allá de los eventos ampliamente documentados y conocidos, el pasado nos deja un sinfín de detalles curiosos, desde tradiciones insólitas hasta personajes excéntricos que desafiaron las normas de su época. Estas historias nos muestran lo impredecible y fascinante que puede ser el legado de la humanidad, revelando un lado oculto que suele quedarse fuera de los libros de texto y que por supuesto no te lo enseñan en las clases. En este video les presentaré un compendio de curiosidades sumamente interesantes de la historia que en definitiva no tienen pierde. Así que prepárate y ponte muy cómodo porque es tiempo de desempolvar este viejo libro. Sin más, empecemos. Los romanos tenían calefacción. El hipocausto, sistema de calefacción romano, generaba aire caliente en un horno que luego se distribuía bajo el suelo y en algunos casos a través de tubos de barro cosido en las paredes. Este aire caliente circulaba por un espacio de 40 a 60 centímetros de altura debajo del suelo, sustentado por columnas de ladrillo que mantenían el piso elevado y permitían que el calor se difundiera por las estancias sin riesgo de quemaduras. Principalmente usado en las termas y en residencias de alto estatus, el hipocausto calentaba tanto el suelo como las paredes y en algunos casos los pisos superiores. En baños romanos como los de Pompeya y villas de la aristocracia, los gases calientes se canalizaban para calentar el agua en las áreas más cálidas, mientras que el sistema de chimeneas facilitaba la salida del humo. Elementos adicionales permitían el flujo del aire en las paredes y techos, logrando una temperatura confortable y uniforme que rara vez superaba los 30 grados. Su diseño y eficacia lo convierten en un antecedente directo de los sistemas modernos de calefacción central. Nikola Tesla, conocido por sus innovaciones en energía eléctrica, también tenía una faceta excéntrica, su obsesión por las palomas. Durante su vida en Nueva York, Tesla dedicaba horas a alimentarlas en parques y cuidar a aquellas que estaban heridas. Incluso dejó las ventanas de su habitación de su hotel abiertas para que las palomas entraran libremente, lo cual, según se cuenta, causó estragos en el lugar. Su amor por estas aves era tal que en una ocasión pidió al chef del hotel que preparara una mezcla especial de semillas para ellas. Tesla nunca se casó, pero confesó haberse enamorado de una paloma blanca a la que veía con frecuencia, llegando a decir que la amaba. Amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba a mí. Mientras la tuve, mi vida tenía un propósito. En 1922 aseguró que la paloma voló a su habitación para despedirse, y que una intensa luz blanca irradiaba de sus ojos. Tras la muerte de la paloma, Tesla sintió que su vida perdió sentido. Pero esta devoción por las palomas no fue la única excentricidad. Tesla tenía comportamientos compulsivos relacionados con el número 3. Por ejemplo, lavándose las manos 3 veces y rodeando un edificio 3 veces antes de entrar. También sentía aversión por las perlas, evitando a las mujeres que lo usaban. Aunque algunos piensan que estos comportamientos reflejan un trastorno obsesivo compulsivo, su verdadero origen sigue siendo un enigma. Ötzi, conocido como el hombre de hielo, es una de las momias mejor conservadas del mundo, hallada en los Alpes de Ötzil en Italia, donde quedó congelado hace unos 5300 años tras recibir un flechazo en la espalda. Lo curioso aquí es que existe una creencia de que la momia carga una maldición, ya que varias personas vinculadas a su descubrimiento y estudio han muerto en circunstancias inesperadas. El primero fue Rainer Henn, jefe del equipo forense que examinó a Ötzi. Murió en un accidente automovilístico en 1992, mientras iba a dar una conferencia sobre el hallazgo. Luego Kurt Fritz, quien había guiado a Henn al lugar del descubrimiento, falleció en una avalancha. El periodista Rainer Holzer, quien documentó la excavación, murió de un tumor cerebral. La muerte más inquietante fue la de Helmut Simon, uno de los excursionistas que descubrió a Ötzi en 1991. En 2004 fue hallado congelado cerca del mismo sitio tras caer en una tormenta. Incluso el jefe del equipo de rescate, Dieter Warnecke, murió de un infarto tras el funeral de Simon. También murió el arqueólogo Konrad Splinder, quien no creía en la maldición, y el científico Tom Loy, quien estaba finalizando el libro sobre Ötzi. En fin, aunque esto para muchos es una maldición, para otros es simple coincidencia. Después de todo, muchos otros lo han estudiado y no sufrieron las mismas consecuencias. Los romanos en Gran Bretaña desarrollaron una sofisticada práctica quirúrgica debido a su estilo de vida activo, en el que eran comunes las lesiones por cacería o trabajo peligroso. Utilizaban herramientas quirúrgicas avanzadas como pinzas, escalpelos y sierras óseas, producidas por artesanos especializados que las fabricaban con precisión.
Uno de los procedimientos más notorios era la trepanación, que consistía en perforar el cráneo para aliviar presión o dolor tras fracturas craneales. Aunque dolorosa, esta técnica permitía la recuperación y regeneración ósea en algunos casos. Otras cirugías incluían la extracción de flechas y proyectiles, la reparación de fracturas y procedimientos para restablecer la respiración. Además, los médicos romanos sabían realizar suturas internas y externas, usar ligaduras y cauterizar heridas para evitar hemorragias, lo cual era esencial en amputaciones. Durante las guerras, los cirujanos militares adquirían experiencia al atender soldados heridos en combate. Estos médicos rivalizaban en habilidad con los cirujanos de la arena, quienes atendían a los gladiadores. También se realizaban procedimientos de cirugía plástica menor como la de circuncisión. Los instrumentos quirúrgicos romanos encontrados en sitios arqueológicos reflejaban la complejidad de su práctica médica. Usaban catéteres, espéculos y otros implementos médicos descritos por Hipócrates, cuyas enseñanzas influyeron en la medicina romana. Estos instrumentos, algunos de acero y bronce, muestran una notable similitud con los utilizados hoy en día, reflejando un legado que aún perdura en la medicina actual. Hace 300 años, Augusto el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia, organizó una boda espectacular para su hijo Federico Augusto y la archiduquesa austriaca María Josefa de Habsburgo. Este matrimonio buscaba fortalecer la posición de Sajonia en Europa, creando una alianza estratégica con Austria para contraer el poder de Prusia. También Augusto aspiraba a que este vínculo incrementara las posibilidades de que la corona imperial llegara a su familia. La celebración, conocida como los 40 días legendarios de 1719, fue un despliegue de lujo y extravagancia en Dresde. La pareja fue recibida con una sucesión de eventos grandiosos, torneos, banquetes, bailes de máscaras, conciertos y espectáculos teatrales, además de una recreación de batalla naval en el lago del castillo. Para documentar el esplendor de estos días, artistas y escritores fueron contratados, dejando un registro gráfico que muestra la opulencia de cada detalle. A pesar de los esfuerzos y la inversión de esta fastuosa boda, los ambiciosos planes de Augusto de convertir a Sajonia en una potencia de Europa no se cumplieron. La familia no alcanzó la corona imperial, y Sajonia no logró un papel dominante en Europa. Sin embargo, se dice que Federico Augusto y María Josefa disfrutaron de un matrimonio feliz y duradero, llegando a tener 15 hijos, de los cuales 11 sobrevivieron a la infancia. Jorge III, rey del Reino Unido desde 1760 hasta 1820, es recordado por su comportamiento excéntrico y los episodios de inestabilidad mental que marcaron su reinado. Nacido en 1738, fue el primer monarca de la Casa Hanover. Nacido en Inglaterra y cuya lengua materna fue el inglés, contrajo matrimonio con Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, con quien tuvo 15 hijos. Durante su gobierno, Gran Bretaña se consolidó como una potencia mundial, expandiendo sus dominios en Norteamérica y conquistando Canadá tras la Guerra de los 7 años. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la pérdida de colonias americanas que declararon su independencia en 1776. Curiosamente, el 4 de julio de ese año, Jorge III escribió en su diario: "Nada importante ha sucedido hoy", sin reconocer la trascendencia del evento. A lo largo de su vida, Jorge III experimentó episodios de confusión mental, alucinaciones y comportamientos inusuales, como conversar con árboles y animales. Estos síntomas, junto con dolores abdominales y cambios en el color de su orina, han llevado a los especialistas a sospechar que padecía de porfiria, una enfermedad metabólica que afecta la síntesis de la hemoglobina. En 1811, debido al deterioro de su salud mental, fue confinado en el castillo de Windsor, donde permaneció hasta su muerte en 1820. Durante su encierro se le observó paseando desnudo por los jardines, persiguiendo mariposas y manteniendo largas conversaciones con patos y ocas. Se cuenta que en la Navidad de 1819 sufrió una recaída que lo llevó a hablar ininterrumpidamente durante 58 horas, tras lo cual entró en coma y falleció días después. Aunque en su época se le consideró simplemente un loco, estudios posteriores sugieren que su comportamiento fue consecuencia de una enfermedad no diagnosticada en su tiempo. El polvo dentífrico es un agente usado para limpiar y pulir los dientes naturales. A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples variantes de dentífrico, cada uno promovido con diferentes beneficios, tales como el blanqueamiento dental. En la antigua Roma, los dentífricos en polvo se utilizaban para limpiar los dientes, fortalecer las encías y aliviar el dolor de muelas. Estos polvos se elaboraban a partir de ingredientes como huesos, pezuñas, cuernos de animales, cangrejos, ostras y cáscaras de huevo.
Los romanos a veces quemaban estos ingredientes y los molían hasta obtener un polvo fino, al que podían agregar miel, mirra, sal y otras sustancias. Autores romanos como Plinio el Viejo mencionan el uso de piedra pómez triturada como dentífrico, mientras que Apuleyo defendía su uso en comparación con otras prácticas que consideraba repulsivas. Incluso se cita a Catulo afirmando que usaría su propia orina para enjuagarse los dientes y encías. En tiempos modernos, ingredientes como la tierra de diatomeas y el bicarbonato de sodio han sido utilizados en dentífricos en polvo. En la India, el uso de polvo de carbón, ladrillo y sal para el cuidado dental ha sido común, especialmente en áreas rurales. Hoy en día, el polvo dental es una alternativa económica a la pasta de dientes, ya que puede aplicarse directamente con el dedo sin necesidad de un cepillo. Pitágoras, el filósofo y matemático griego, es conocido no solo por su teorema sino también por su aversión a las habas. Tanto él como sus seguidores las evitaban debido a creencias filosóficas y culturales. Estos consideraban las habas como un símbolo de la muerte y creían que podían contener las almas de los muertos. Esta asociación se debía a las características de la planta, como sus manchas negras y tallos huecos, que parecían vincularla con el inframundo. Además, su textura y forma era vista como similar a la carne humana, lo que daba a su consumo una connotación de antropofagia. La aversión también tenía razones prácticas. Las habas causaban flatulencias, lo que Pitágoras consideraba inquietante. Diógenes Laercio, historiador griego, mencionó que ánemos en griego significa tanto viento como alma, relacionando así las flatulencias con el alma. Además, algunos creen que Pitágoras podría haber padecido favismo, un trastorno genético común en el Mediterráneo que provoca anemia grave al consumir o inhalar el polen de habas. La leyenda cuenta que esta fobia contribuyó a su muerte. Al huir de sus enemigos, Pitágoras se negó a cruzar un campo de habas, prefiriendo morir antes que profanar sus creencias. Este miedo a las habas trascendió generaciones y se relacionó con rituales de muerte, incluso hoy en día en tradiciones como el Fave Dei Morti en Italia, que simboliza las habas como un alimento de conexión con el más allá. Considerado el poema de amor más antiguo del mundo, la canción de amor para Shushin data de alrededor del año 2000 a.C. y fue compuesto en la antigua Mesopotamia. Este poema se utilizaba en los rituales de fertilidad conocidos como matrimonio sagrado, donde el rey simboliza una unión con una sacerdotisa de Inanna, diosa del amor, para asegurar así la prosperidad y fertilidad del reino. Antes de su descubrimiento en el siglo XIX y su traducción en el siglo XX, se creía que la canción de los cantares bíblica era el poema de amor más antiguo. Los arqueólogos que buscaban pruebas de las historias bíblicas encontraron en cambio tablillas cuneiformes en Nínive que narraban relatos mesopotámicos preexistentes. Entre estos textos se descubrió esta canción de amor. En ella la sacerdotisa expresa su amor hacia el rey con ternura y deseo, en un tono profundamente personal. En un fragmento del poema se lee: «Déjame acariciarte. Mi delicada caricia es más suave que la miel en la alcoba llena de miel. Déjame disfrutar de tu gran hermosura». La ceremonia, acompañada de música y danza, culminaba en la unión simbólica entre el rey y la diosa. Este poema, recitado por la sacerdotisa, cumplía una función tanto religiosa como social, y representa una expresión temprana del amor romántico y erótico en la literatura, brindando una visión única de las emociones humanas de la época. El uso de papel higiénico en China se remonta alrededor del año 589 después de Cristo, cuando el erudito Yang Zitui mencionó que evitaba usar papel con escritos sagrados en el baño. Durante la dinastía Tang, un viajero árabe observó que los chinos usaban papel en lugar de agua para limpiarse después de ir al baño. Para el siglo XIV, la producción de papel higiénico había crecido considerablemente y se fabricaban millones de paquetes anualmente. En la dinastía Ming, el uso del papel higiénico se convirtió en un símbolo de lujo y comodidad. En 1393, la corte imperial producía 720.000 hojas de papel higiénico al año, de las cuales 15.000 estaban destinadas exclusivamente a la familia del emperador. Estas hojas especiales, hechas de un tejido suave y perfumadas, reflejaban el refinamiento y la opulencia de la corte china. Y mientras en China el papel higiénico ya era común, en otras partes del mundo las prácticas de higiene variaban según la clase social. Las personas adineradas usaban materiales como lana, cáñamo o encaje, mientras que otros usaban piedras, trapos, hojas o arena. En Roma se utilizaba una esponja en un palo limpiada en vinagre, y en la tradición judía antigua se usaban pequeñas piedras o hierba seca. Estas diferencias reflejan cómo los métodos de higiene personal variaban ampliamente según las costumbres y recursos disponibles de cada cultura.
Los quipus fueron el sistema principal de registro de información en el Imperio Inca. Compuestos por cuerdas anudadas, estos dispositivos registraban datos contables y demográficos esenciales para la administración. Los colores, tipos de nudos y las distancias entre ellos permitían diferenciar entre tipos de bienes o aspectos de la población registrada, como género, tipo de trabajo y producción. La contabilidad inca se basaba en un sistema decimal. Los quipus utilizaban la posición de los nudos en las cuerdas para representar unidades, decenas y hasta decenas de millares. Los colores y estructuras de los hilos daban detalles adicionales sobre la identidad de los datos registrados. Algunos quipus de gran tamaño parecían funcionar como calendarios, registrando la actividad de las comunidades en ciertos periodos. Este sistema era manejado por funcionarios especializados llamados quipu camayocs, quienes aseguraban la precisión y el orden de la información en un imperio que dependía del tributo y la mano de obra de su población. Los quipus consistían en una cuerda primaria de la cual colgaban cordeles confeccionados mayormente de algodón y en algunos casos de fibras de camélidos. Además, algunos quipus presentaban cordeles colgantes adicionales y espacios entre grupos de nudo, posiblemente para clasificar diferentes tipos de datos. Este sofisticado sistema permitió al Imperio Inca mantener un registro detallado sin necesidad de escritura. Aunque los egipcios seguían una dieta que algunos calificarían como ideal, rica en granos, frutas y verduras y baja en carne, no gozaban de la salud que se esperaría. Su dieta basada en pan integral, frutas y verduras era baja en grasas y alta en carbohidratos. La carne era escasa ya que los animales eran más valorados como fuerza de trabajo que como alimento. A pesar de ello, algunos análisis mostraron que muchos egipcios antiguos padecían de enfermedades comunes en la actualidad, como obesidad, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Un ejemplo de esto es la momia de la reina Hatshepsut, quien aparentemente era obesa, diabética y con mala dentadura, condiciones reflejadas en su esqueleto aunque no en las representaciones artísticas que la mostraban esbelta. La mala dentadura asociada con dietas ricas en carbohidratos estaba muy extendida entre los egipcios en contraste con la salud dental de las sociedades basadas en el consumo de carne. Marengo fue el caballo más famoso de Napoleón Bonaparte, uno de los aproximadamente 130 que componían la cuadra del emperador, junto a otros destacados como Visir y Blanco. De raza árabe, Marengo era de constitución fuerte, aunque de pequeña alzada. Importado desde Egipto, recibió su nombre en honor a la batalla de Marengo en 1800, donde Napoleón obtuvo una importante victoria en Italia. Este fiel caballo acompañó a Napoleón en numerosas campañas militares, incluyendo batallas emblemáticas como Austerlitz, Jena, Wagram y Waterloo. A lo largo de su carrera, Marengo fue herido 8 veces y mostró su resistencia en múltiples ocasiones, incluso en la famosa retirada de Moscú en 1812. También demostró su velocidad en un trayecto de 130 kilómetros entre Valladolid y Burgos, recorrido en tan solo 5 horas. Tras la derrota de Napoleón en 1815, Marengo fue capturado por el teniente británico Guillermo Henry Francis Petre. En Inglaterra, Marengo se convirtió en una especie de celebridad que vivió hasta los 38 años, muriendo en 1831. Su esqueleto se conserva hasta hoy en el Museo Nacional del Ejército de Sandhurst, Inglaterra, como un recordatorio de la era napoleónica y de la lealtad del caballo. La fiesta de los locos era una celebración medieval el 1 de enero en Europa, especialmente en Francia, en la que el clero invertía sus roles en parodias de los rituales eclesiásticos. Durante esta fiesta se elegían falsos obispos, arzobispos o papas, y los miembros de menor rango asumían el poder temporalmente, permitiéndoles burlarse de la autoridad religiosa. Aunque surgió de prácticas religiosas formales, esta festividad también tiene influencias de las antiguas Saturnales romanas, en las que los roles sociales eran temporalmente invertidos. Se cree que la fiesta surgió entre los siglos XII y XIII y se popularizó en varias regiones de Europa. La celebración ofrecía una breve revolución social permitiendo burlarse del poder y de las normas establecidas. Los participantes usaban ropa de alto rango clerical y llevaban a cabo actos subversivos, como cantar himnos en tono burlón y realizar misas paródicas. Con el tiempo, la iglesia intentó prohibir la fiesta debido a sus excesos y actos obscenos, considerándola irrespetuosa. El Concilio de Basilea de 1431 y otras autoridades eclesiásticas condenaron oficialmente la celebración. Y a lo largo de los siglos la práctica fue decayendo. A pesar de estas prohibiciones, la fiesta de los locos dejó una huella en la cultura medieval, reflejando el deseo de los subordinados a expresar sus quejas y burlarse del poder.
El concilio cadavérico, también conocido como juicio del cadáver, fue un juicio póstumo llevado a cabo en el año 897 por el Papa Esteban IV contra su predecesor, el Papa Formoso, celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Este juicio fue promovido por el apoyo de Lamberto de Spoleto, cuya familia buscaba castigar a Formoso por no respaldar sus ambiciones políticas. 9 meses después de la muerte de Formoso, Esteban VI ordenó exhumar su cadáver, vestirlo con ornamentos papales y sentarlo en un trono para escuchar las acusaciones de perjurio y de haber asumido ilegalmente el papado al abandonar la diócesis de Porto. Encontrado culpable, el pontificado de Formoso fue declarado nulo, se invalidaron sus actos y se le despojaron de sus vestiduras y los dedos usados para impartir bendiciones. Sus restos fueron inicialmente enterrados en secreto, pero luego, en el pontificado de Sergio III, fueron arrojados al río Tíber. Sin embargo, la leyenda cuenta que el cadáver fue recuperado por un pescador y ocultado hasta que finalmente se le dio descanso en el Vaticano. Este juicio marcó uno de los episodios más bizarros y polémicos de la historia papal. El Papa Juan IX posteriormente prohibió los juicios póstumos, aunque el recuerdo del sínodo del cadáver persiste como símbolo de las luchas de poder en la Iglesia medieval. Francisco Javier, uno de los primeros misioneros europeos en Asia, tuvo problemas para traducir ideas cristianas al idioma y la cultura japonesa. Al llegar a Japón en 1549, conoció a Dainichi, una figura central del budismo Shingon, asociada con el concepto de vacío sunyata. Al saber que los budistas consideraban a Dainichi como el origen de todo, Javier pensó que era similar al dios cristiano y empezó a usar este nombre en sus predicaciones. Al principio, los monjes budistas lo aceptaron, ya que usaba un término familiar para ellos. Sin embargo, Javier pronto entendió que Dainichi no era un dios como el dios cristiano, sino una idea que representaba la materia sin forma. Dándose cuenta de su error, Javier regresó a las calles para aclarar que no se debía orar a Dainichi. Para solucionar el problema de traducción, Javier y su traductor decidieron usar la palabra Tenshu, que significa Señor del Cielo, para referirse a Dios. Con el tiempo también se usaron Deus, pero esta palabra en japonés sonaba similar a Daiuso, la gran mentira, lo que generó burlas entre los japoneses. Para evitar más confusión, los jesuitas después de Javier comenzaron a usar las palabras en latín y portugués tradicionales, como Trinidad o Sacramento, lo que les ayudó a establecer una base más clara para enseñar el cristianismo en Japón. Las espadas de elefante, también conocidas como espadas de colmillo, fueron armas diseñadas para colocarse en las puntas de los colmillos de un elefante, generalmente en pares. Estas espadas, hechas de hierro o acero, fueron utilizadas en los elefantes de guerra, especialmente en el subcontinente indio y en el Medio Oriente, donde los elefantes tenían un papel crucial en las batallas. Se cree que estas armas se usaron hace más de 1000 años y que podían ser devastadoras. Un elefante armado con un colmillo afilado podía lanzar a un enemigo por el aire y en algunos casos incluso partirlo en dos. Algunos relatos históricos indican que estas hojas estaban cubiertas de veneno, aumentando su letalidad. En el siglo XV, el comerciante ruso Afanasi Nikitin observó y registró el uso de estas armas en la India. Una ilustración del libro persa Shahnameh del siglo XVI también muestra un elefante en batalla equipado con espadas de colmillo, aunque probablemente se fabricaron miles de estas espadas a lo largo del tiempo. Hoy en día solo se conservan 4 pares y un único ejemplar. La escasez de estos artefactos refleja su valor histórico y lo raras que se han vuelto estas fascinantes reliquias de la guerra medieval. En la Edad Media surgió un peculiar remedio llamado mumia, elaborado a partir de restos de momias, la cual era considerada una cura para casi cualquier mal, desde dolores de cabeza hasta la peste bubónica. Este extraño tratamiento se originó por una confusión entre mumia, un betún usado por médicos persas como cicatrizante, y momia, término latino para los cuerpos embalsamados. Los textos médicos árabes traducidos durante las cruzadas probablemente causaron esta mezcla de conceptos. A medida que pasaba el tiempo, la interpretación del extracto de mumia se volvió cada vez más extraña, y las descripciones variaban desde resinas usadas en momias hasta restos humanos en polvo. En las boticas medievales, estos polvos se vendían a falta de un consenso claro sobre su composición. Cuando Egipto prohibió la exportación de momias, las boticas europeas recurrieron a cadáveres recientes, a menudo de reos ejecutados para simular momias.
En el Renacimiento se demostró que la momia no tenía beneficios y podía ser perjudicial. Sin embargo, algunos médicos aún la usaban y en casos donde se empleaban resinas se observó cierto efecto cicatrizante, parecido al momillo original. Hacia el siglo XVIII el uso de momia comenzó a declinar y en el siglo XIX fue completamente eliminado de los remedios comunes, aunque aún tardó algunos años en desaparecer por completo. En la gran ciudad de México Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, la vida cotidiana estaba marcada por una notable cultura de limpieza e higiene. Fundada en 1325 en la cuenca lacustre de México, Tenochtitlán creció rápidamente, alcanzando los 200,000 habitantes y convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo en su época. La ciudad estaba organizada en 4 barrios con centros ceremoniales y calpullis, rodeadas de tierras de cultivo en chinampas. Las viviendas variaban en materiales y tamaños según el estatus social. Las casas más sencillas estaban hechas de adobe, mientras que las viviendas de élite se construían con piedra y podían tener 2 plantas y azoteas. El mobiliario era básico, centrado en el petate, el fogón y utensilios de cerámica. La higiene personal era una práctica fundamental en la cultura mexica. Los mexicas se bañaban diariamente en ríos y baños públicos y usaban productos naturales en lugar de jabón para la limpieza corporal y de la ropa. Para la higiene dental utilizaban betunes y pastas hechas de ingredientes como el chicozapote, que blanqueaba los dientes. Además, el temazcali, o baño de vapor, se usaba tanto para la limpieza como para tratamientos terapéuticos. La limpieza era una enseñanza que se transmitía desde la infancia y se practicaba en toda la sociedad, independientemente de la edad o clase social. Estas prácticas de higiene distinguían a Tenochtitlán y fueron impactadas por la llegada de los españoles en el siglo XVI. El LZ-127 Graf Zeppelin fue una aeronave rígida alemana construida entre 1926 y 1928 en las instalaciones de la Zeppelin Company en Friedrichshafen, Alemania, nombrado en honor a Ferdinand von Zeppelin, pionero de los dirigibles. El Graf Zeppelin medía 235 metros de largo y fue la aeronave más grande del mundo en su época, con una capacidad de 24 pasajeros y una tripulación de 36. Podía volar hasta 100 horas a una velocidad operativa de 117 km por hora. Inicialmente entre 1928 y 1932, el Graf Zeppelin fue utilizado en vuelos experimentales y demostrativos para probar el transporte aéreo a largas distancias. Su primer vuelo transatlántico en 1928 cubrió 9.926 kilómetros. En 1929, el Graf Zeppelin realizó la primera circunnavegación aérea del mundo, recorriendo 33.234 kilómetros en 21 días y 5 horas, lo que lo consolidó como un hito de la aviación. Este viaje incluyó a Lady Grace Drummond Jay, la primera mujer en dar la vuelta al mundo por aire. En 1931, el dirigible también completó una expedición al Ártico, una idea que Ferdinand von Zeppelin había concebido 2 décadas antes. Entre 1932 y 1937, el Graf Zeppelin operó regularmente en rutas entre Alemania y América del Sur. Sin embargo, tras el trágico accidente del Hindenburg en 1937, los dirigibles de hidrógeno perdieron popularidad y el Graf Zeppelin fue retirado del servicio poco después. Durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa, muchas personas creían que los objetos o herramientas prehistóricas tenían un origen celestial o sobrenatural, y a estas las llamaban, por ejemplo, piedras de rayo, flechas de elfo y piedras de bruja. Además, les atribuían propiedades protectoras o mágicas. Los colonos europeos en lugares como Maryland llevaron estas creencias consigo, viendo estos objetos como objetos que podían ahuyentar el mal y proteger contra tormentas y rayos. Las piedras de rayo eran generalmente herramientas prehistóricas, como hachas de piedra o puntas de flecha, que la gente atribuía a un origen celestial o sobrenatural. Colocadas en techos o vigas de las casas, se pensaba que desviaban rayos y protegían contra incendios. Además, flechas de elfo o elf arrows eran vistas como proyectiles lanzadas por seres sobrenaturales como elfos o hadas, y se creía que causaban enfermedades en humanos y animales. Estas creencias reflejan una visión del mundo medieval en la que los fenómenos naturales se explicaban a través de mitos y magia. Incluso en el siglo XIX se seguía pensando que estos objetos podían traer buena suerte o sanar dolencias. Los arqueólogos han encontrado piedras de rayo en sitios históricos como St. Mary City en Maryland, colocadas intencionalmente en edificios para protegerlos. Estas creencias populares persistieron durante siglos, adaptándose y evolucionando a través de generaciones, destacando la fascinación humana por lo mágico y lo inexplicable en la naturaleza.
La tradición de la alfombra roja se remonta a la antigua Grecia, especialmente en la obra Orestiada de Esquilo. En esta tragedia, Clitemnestra, esposa de Agamenón, despliega una alfombra posiblemente púrpura para recibirlo al regresar victorioso de la guerra de Troya. Este gesto simboliza un honor real, aunque también podía interpretarse como una muestra de arrogancia, lo que temía Agamenón al pisarla, ya que podría ofender a los dioses. Finalmente ella lo convence para caminar sobre la alfombra. Un acto que tiene consecuencias fatales cuando luego lo asesina, aprovechando su confianza y su arrogancia. Desde este primer evento, la alfombra roja ha ido evolucionando como un símbolo de honor y bienvenida para personas destacadas. En tiempos modernos, la alfombra roja se usa casi en todos los estrenos de película y gala de premios. Las celebridades atraviesan este tapiz de honor, recibiendo atención mediática y mostrando prendas y joyas de diseñadores. La leyenda del golem de Praga relata cómo en el siglo XVI, el rabino Judá Loew ben Betzalel, conocido como Rabbi Loew, creó un ser de barro para proteger a la comunidad judía de Praga. Según la historia, en tiempos del emperador Rodolfo II, la desaparición de un niño cristiano provocó que los judíos fueran falsamente acusados de secuestro y asesinato ritual. Ante la amenaza de destierro o exterminio de la comunidad judía, el rabino, siguiendo una visión, decidió dar vida a un ser protector, el golem. Con ayuda de dos rabinos, Loew moldeó un cuerpo humanoide de barro a orillas del río Moldava. A través de rituales y oraciones dieron vida a la figura. Finalmente Loew escribió la palabra hebrea Emet en la frente del golem, quien cobró vida. El golem rescató al niño, exponiendo la falsedad de las acusaciones y salvando a la comunidad judía. Sin embargo, el golem pronto se volvió incontrolable y comenzó a actuar con violencia, incluso matando a algunos habitantes de Praga. Tras obtener una promesa de protección para los judíos, Loew eliminó una letra de la frente del golem, cambiando su significado a muerte, y así lo desactivó. El rabino escondió el cuerpo inerte del golem en el ático de la sinagoga Vieja Nueva de Praga, prohibiendo que cualquiera entre allí. La leyenda perdura como símbolo de protección y de los riesgos de la creación sin control. Y bueno, con todas estas curiosidades podemos confirmar una vez más que la historia es muy interesante. Así que si conoces a alguien que dice que la historia le aburre, mándale este video. Por ahora esto ha sido todo por este capítulo, pero no olviden dejar un comentario diciendo qué curiosidad les sorprendió más. Y si quieren un nuevo compendio, háganmelo saber también. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.